Parte 2. Normas de seguridad con gases industriales. Hablemos pues ahora acerca de las normas básicas de seguridad con los gases industriales. Primero que nada, hay que seguir las instrucciones. No debemos correr riesgos y si no sabemos, mejor vamos a preguntar. Hay que reportar todo acto y condición insegura a su jefe inmediato. Hay que ayudar a mantener el orden y limpieza en todo el lugar de trabajo. Se deben utilizar las herramientas y equipos adecuados para el trabajo y usarlos además de forma segura. Se debe reportar todo incidente, por leve que sea, lo más pronto posible. Se debe utilizar, ajustar y reparar el equipo para el cual se está entrenado y autorizado. No se debe distraer ni hacer bromas a sus compañeros, estas pueden ser peligrosas. Hay que usar el equipo de protección personal, así como la ropa adecuada. Cuando se levanten cargas pesadas, se deben doblar las rodillas, ayudarse con las piernas y conseguir ayuda para cargas mayores. Está prohibido fumar en áreas de almacenamiento y manejo de gases. Se deben cumplir con las reglas y señales de seguridad. Se debe utilizar el equipo básico de seguridad. ¿Cuál es este equipo básico de seguridad? Este equipo básico de protección personal es casco, botas, lentes, aparatos autónomos de respiración en caso de requerirse, mascarillas, respiradores, pantallas faciales, guantes, protección lumbar, líneas de vida, protección auditiva y ropa de algodón. Ok, esas fueron las normas básicas de seguridad. Hablemos ahora de normas para la manipulación de cilindros. ¿Qué hay acerca de esto? Ok, primero que nada vamos a hablar acerca del manejo. Los cilindros deben moverse siempre con mucho cuidado. Un mal manejo que provoque daños a las válvulas o incluso la ruptura de un cilindro puede exponer al personal a todos los riesgos asociados con estos gases. Además, la gran mayoría de los cilindros son muy pesados. Si un cilindro golpea a alguna persona, puede causarle serias lesiones. Por estas razones, todas las personas que manejen cilindros deben utilizar por lo menos el mínimo de equipo de protección personal. Este equipo de protección personal consiste en guantes para proteger las manos contra rasguños y heridas, gafas protectoras para proteger obviamente los ojos contra daños asociados a la liberación de presiones, zapatos de seguridad con punteras de acero para proteger los pies en caso de caídas de los cilindros. Otra parte importante es que antes de llevar un cilindro al área de almacén, a su área de uso o antes de regresarlo al proveedor, debemos asegurarnos que la válvula de salida del cilindro esté completamente cerrada. El tapón de protección, en este caso llamamos el capuchón, debe estar firmemente roscado en el collarín cuando los cilindros son manejados, transportados o almacenados. Cuando se muevan cilindros llenos o vacíos, debemos cerciorarnos de que se utilicen siempre carretillas o grúas de mano diseñadas especialmente para este propósito. Otra parte importante es que los cilindros nunca se dejen caer ni se permita que choquen entre sí con violencia. Nunca se levanten los cilindros por el tapón de seguridad ni con magnetos para cargar. No se deben rodar los cilindros en el piso ni usarlos como rodillos. Puede ser peligroso. Una vez que los cilindros han sido trasladados a su lugar de uso, serán asegurados a una estructura fija utilizando plataformas especiales, abrazaderas u otros medios para asegurarlos según las recomendaciones de su proveedor. Una vez que el cilindro está correctamente asegurado en el sitio donde va a usarse, se debe quitar manualmente el tapón de protección. No se deben usar desarmadores, palancas ni ninguna otra herramienta para quitar los tapones, pues podría dañar accidentalmente la válvula y provocar el escape del gas. Si el tapón no puede quitarse manualmente, se debe devolver el cilindro al proveedor. Antes de quitar el sello termoencogible de la conexión de salida de la válvula, se debe asegurar que la válvula del cilindro esté perfectamente cerrada. Debe cerciorarse cuál es el tipo de gas contenido en el cilindro y cuál es la forma de girar la perilla para aflojarla. No se debe tratar de adivinar. Si las propiedades del gas así lo requieren, antes de quitar el tapón de conexión
de salida de la válvula se debe usar ropa de protección y dentro de una cámara especial o dentro de una cámara de gas. Para efectuar las conexiones correctas debe cerciorarse de llevar a cabo los siguientes lineamientos. Asegurarse de que ambas secciones a conectar estén bien limpias. Asegurarse de que las partes a conectar sean compatibles. Nunca trate de efectuar una conexión a la válvula de un cilindro hasta que esté seguro que las dos partes de la conexión son las correctas. Se debe girar la tuerca de la conexión en el sentido correcto. Algunas conexiones tienen roscas izquierdas, mismas que se identifican por una muesca especial en las aristas de la tuerca. No se debe apretar en exceso la conexión, ya que esto puede dañar la junta. La torsión requerida para sellar una conexión de un cilindro depende de los materiales utilizados y de las condiciones de conexión de la misma. Si la conexión presenta fugas después de aplicar el apriete apropiado, cierre la válvula del cilindro, permita que el gas ventee a un lugar seguro. Después, si es necesario, purgue el sistema, desensamble la conexión, inspeccione las partes y reemplácelas según se requiera. Nunca se debe desconectar un sistema de gas de un cilindro si tiene presión. Es muy peligroso. No se debe usar adaptadores para conectar entre sí diferentes tipos de conexiones. El uso de adaptadores podría producir una desgracia, daños serios a las personas o a las propiedades. La política a seguir que ofrece mayor seguridad a este respecto es no permitir la existencia de adaptadores ni de partes con las cuales pudieran ser fabricados. Apertura y cierre de válvulas. La observación de algunas reglas sencillas para la apertura y cierre de válvulas puede prevenir daños a los equipos y a las mismas válvulas, alargando la vida útil de servicio de estas últimas. La manera correcta de abrir la válvula del cilindro es hacerlo lentamente, dando vuelta en la parilla en sentido contrario a las manecillas del reloj para evitar una salida brusca de gas. No se debe usar herramienta o llaves de ningún tipo para abrirlas. Hacerlo lo expondría a un riesgo enorme. Todo sistema diseñado para uso de gases presurizados debe ser verificado en cuanto a su capacidad para mantener la presión antes de ser usado. Este control puede ser hecho con nitrógeno para purgar además la humedad de aire del sistema y permitir la posibilidad de detectar escapes de gases que pueden ser tóxicos o inflamables. Nunca se debe usar una llama para detectar escapes de gas. El método correcto es aplicar agua jabonosa. La formación de burbujas indicará la fuga de gases. Hablemos ahora acerca de la recepción. El personal responsable de la recepción de cilindros y contenedores deberá llevar a cabo una inspección externa de todos los envases antes de trasladarlos al sitio donde van a usarse. Los lineamientos básicos para realizar esta inspección son los siguientes. Primero, se debe leer detenidamente la información de la etiqueta adherida al cilindro, de modo que pueda identificar el gas y las normas de seguridad. Recuerde, la etiqueta es la manera más segura de identificar el producto contenido en el cilindro. Jamás identifique el producto por el color del cilindro. Se debe revisar cuidadosamente el cilindro en busca de daños evidentes. La superficie del cilindro debe estar limpia y libre de defectos tales como cortes, golpes fuertes, quemaduras, corrosión, arco eléctrico, etc. La existencia de alguno de estos defectos inutiliza el cilindro. Los cilindros con cuello roscado deben tener un tapón protector colocado sobre la válvula. Nunca se deben usar palancas u otra herramienta similar para quitar el tapón, pues podría abrir accidentalmente la válvula o dañarla. Se debe revisar el cilindro, la válvula del cilindro, para cerciorarse de que no está torcida ni dañada, ya que podría permitir fugas, presentar fallas o no conectar de modo hermético. Antes de conectar un cilindro se debe asegurar que no haya ningún contaminante en la válvula. Se debe evitar completamente cualquier tipo de aceite, grasa u otro derivado de petróleo.
ya que pueden reaccionar de manera violenta con el gas. Un cilindro no se debe utilizar si se recibe con alguna de las siguientes características: si le faltan las etiquetas o están ilegibles, si tienen algún daño visible, si falta el tapón de seguridad, si la válvula está dañada, sucia o torcida. Acuérdense, no usar los cilindros con estas condiciones. Y por último, vamos a hablar acerca del almacenamiento de cilindros. El área de almacenamiento de gases debe cumplir con las siguientes características: debe tener una excelente ventilación, debe tener un piso nivelado, debe tener protección adecuada a la intemperie, debe estar alejada de fuentes de calor, una instalación eléctrica bajo norma, debe tener rotulación de seguridad y debe estar construida con materiales no combustibles. Debemos asegurar los cilindros a una estructura firme, de modo que no corran el riesgo de caerse, en posición vertical, en grupos compactos, enganchándolos juntos de tal manera que cada uno esté en contacto físico con los otros que lo rodean. La caída de uno solo de los cilindros puede provocar el efecto dominó. No se deben almacenar los cilindros en áreas de circulación ni cerca de bordes o plataformas. Se debe evitar el almacenamiento en áreas donde se realicen actividades que pudieran dañarlos o contaminarlos. Nunca se deben almacenar los cilindros junto con materiales inflamables. No debe permitirse que los cilindros que contengan gases alcancen temperaturas mayores de 55 grados en el lugar de almacenamiento. Ok amigos, hasta aquí le vamos a dejar en este tema que se llama seguridad con gases industriales. Recuerden que me gustaría leer sus comentarios en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento. Me gustaría conocer su opinión, si les es útil o no esta información y si tienen algún tema en específico del cual se requiere que se hable. Espero leer sus respuestas. Nos vemos hasta la próxima.